Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 5 de marzo del año 2019, primer martes del mes, mesa de análisis político. Sí, señoras y señores, pese al carnaval, aquí están. Estos son Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti. Buenos días. Federico Irazábal. Buenos días. Antonio Cardarello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Andan todos prontos, dedicados a que hoy no trabajan ustedes, ¿o sí? Siempre se trabaja. Siempre están atentos. Sí, yo tengo que aprovechar para ponerme al día con algunos temas académicos de la maestría. Debo algunos exámenes, así que he aprovechado estos feriados para eso. El deudor Irazábal. No le debo nada a nadie. Preparamos que esté acá en la clases, mesa. escribimos, leemos. Pero claro, no hay actividad en la facultad, por ejemplo, no hay actividad. No, Claro. pero eso es trabajo también y lo hacemos en casa. Bueno, y están acá además, Claro. para iluminar a la audiencia. Bueno, Eso lo juzgará la audiencia un después. servicio a la sociedad. Vamos Yo al por lo pri- menos soy una cabeza brillante, no sé ustedes. Ese chiste es para los que están siguiendo la emisión en video de En Perspectiva y Radio Mundo. Vamos al primero de nuestros temas. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, defendió sus 4 años de gestión el viernes pasado durante un acto en el Antel Arena que la oposición vio como una intromisión en la campaña electoral. Este es un acto político, es un acto de gobierno que complementa al que hace algunas horas cumplimos y fue el de enviar la rendición de cuentas del año 2018 en 2 tomos al Parlamento Nacional, cumpliendo con el artículo 168, numeral quinto, de la Constitución de la República. Y además hacemos este acto para informar a toda la población. Y este acto y esta modalidad se inscribe en la estrategia que estamos llevando adelante desde el gobierno, manejándonos con un gobierno de cercanía, un gobierno con la gente, un gobierno al lado de la gente, un gobierno para la gente. El discurso duró 1 hora y 16 minutos. Vázquez repasó las metas que anunció cuando fue electo candidato presidencial del Frente Amplio. Luego se detuvo en las que logró cumplir en estos 4 años y también en las que aún están pendientes. En varias oportunidades recorrió la comparación con el año 2005. No el del comienzo de su segunda presidencia, sino el de la primera. Por ejemplo, destacó que desde ese entonces se crearon 300.000 puestos de trabajo, dijo que la inversión por estudiante creció 244% y la inversión por docente 186%. Además sostuvo que el país tuvo 15 años de crecimiento económico ininterrumpido y con justicia social. Para la oposición, el presidente utilizó cifras de manera antojadiza a efectos de presentar una realidad que no condice con lo que viven los uruguayos todos los días. ¿Quién toma la delantera? Va Federico. Bueno, yo voy a orientar un poco el análisis hacia algunos aspectos que tienen que ver con la comunicación política por vicio profesional. Y la verdad es que vi varias versiones de Vázquez, ¿no? Durante el discurso se vio una versión presidencial de Vázquez parado atrás de un atril que había cambiado hasta el logo. El atril tenía el escudo nacional, a diferencia del sol de presidencia que había acompañado los primeros tiempos de la presidencia de Vázquez. Y realmente esa era una figura estática, parada atrás de un atril, leyendo cifras, dando cuenta de lo que se había actuado. A veces es verdad, de manera antojadiza, tomando como referencia el año 2004 y otras tomando el último periodo de gobierno, pero después de a poco se fue soltando el Vázquez de tribuna, el Vázquez candidato, el Vázquez político de terreno, y empezó a circular por el escenario. Hay algunos momentos donde incluso hace el intento de salirse del atril para dialogar hasta incluso con la gente, que tuvo algún intercambio muy breve, pero de querer acercarse al público, y se da cuenta que no tenía micrófono, Sí, y entonces tiene que volver. Hubo un momento en que se dio esa ¿no? parte. En ese momento Después volvió a moverse, ¿no? volvió, y después volvió a caminar otra vez el estrado al estilo Vázquez, ¿no? Como hace en esa característica que muchos le han criticado, de una suerte de pastor teleevangélico,
público, ¿no? Que circula el escenario, que hace énfasis, etcétera. Y tuvo tal vez sus momentos más destacados y de mayor aplauso y aclamación cuando logró conectar con ese público. Cuando relata su peripecia o la peripecia de su nieto con respecto a la seguridad, para aprovechar para hacer la autocrítica en materia de seguridad, hubo un momento fuerte de conexión emocional con el público. Tiene otro momento cuando dialoga con esa persona que le dice algo sobre los puestos de trabajo perdidos, y entonces tiene un mano a mano, ¿no? Qué buena pregunta, le dice en un momento, ¿no? Tuvo como altibajos, ¿no? En un discurso a veces monótono, cargado de cifras, etcétera, que tuvo como uno de sus objetivos principales reforzar la idea de lo que en comunicación política se llama el mito de gobierno, ¿no? Que es mucho más que el relato, porque requiere la apropiación por parte de la ciudadanía de una idea. ¿Cuál era la idea central de este acto y de muchas de las acciones del gobierno de Vázquez? Es esa idea del gobierno de cercanía, de estar con la gente. Por eso están los consejos de ministros abiertos, por eso esta instancia, además de otros motivos, por cierto, se realizó en el Antel Arena y no en un recinto cerrado como el Parlamento, que es lo que se hace en otros países, pero esa búsqueda de darle un sello característico y un relato al gobierno de Vázquez como un gobierno próximo y preocupado y cercano a la gente, tiene tal vez como uno de sus últimos intentos o su broche de oro en esta alocución del viernes. ¿Quién sigue, Fernanda? Sí, algunos comentarios para expandir un poco lo que decía Federico. Vázquez logró conectar con un público que era el que estaba en el Antel Arenas, que no era un público, digamos, no era el público de su presidencia, era un público frente amplista que había sido convocado y movilizado especialmente para eso, como cabe esperar, además. ¿Cómo fue tomado el discurso de Vázquez por el resto de la población? Y bueno, tiene que ver básicamente, creo yo, con qué expectativas previas tenía, ¿sí? Los que ya estaban convencidos de que Vázquez ha sido un gran presidente y que hay que volver a votar al frente, les pareció magnífico el discurso y creo yo que, y lo han dicho otros analistas también, a ellos estaba destinado en parte el tono del discurso. Esa idea de, bueno, defendamos los logros y levantemos el ánimo para encarar esta nueva campaña. Y quienes están en la oposición lo vieron como una flagrante violación a la Constitución porque consideraron que Vázquez entró en campaña, cosa que no debería poder hacer, y lo vieron como una dilapidación de recursos, lo vieron como un gesto de soberbia al haberlo hecho en el Antel Arena, que es uno de los íconos de la administración Vázquez y COSE, y todo lo que ello implica desde las críticas de la oposición. Entonces, ¿cómo se toma el discurso? Y se toma dependiendo de la posición previa que tiene cada uno. Los que están en el medio, que no tienen muy claro lo que han visto, si es que están más o menos interesados en seguir las noticias sobre esto, es el fuego cruzado de un lado y del otro. Agrego un detalle que no fue mencionado en la introducción. La rendición de cuentas se hizo en el Antel Arena, pero además con transmisión por cadena nacional de radio y televisión, ¿no? Fueron dos formas de comunicación superpuestas. Sí, la única obligación que en Uruguay tiene un presidente es la de enviar el informe al Parlamento. Luego cada presidente le agrega lo que le parece conveniente. Por ejemplo, uno podría imaginar como una especie de continuo, ¿no? En un extremo el que manda el informe y se queda quieto, luego está el que hace el informe y va al Parlamento, la calle padre, ¿no? Era, siendo presidente, iba cada 1 de marzo a informar. Es lo que regularmente se hace en Argentina, pero en Argentina el presidente está obligado. Luego podríamos pensar en el caso de los presidentes que mandan el informe y luego se mandan una cadena de televisión a la noche. Y yo creo que este es el otro extremo, ¿no? O sea, donde el presidente busca envía el informe, pero trata de llegar a la población, ¿no? Por cadena de televisión y a través de un acto de nuevo tipo, ¿no? Porque yo, francamente, no había visto actos de este tipo. Me parecía muy de primer mundo, ¿no? La preparación, el lugar, el Antel Arena, ¿no? Esas 4 pantallas en el techo donde la gente iba siguiendo el PowerPoint. Entonces, ¿qué buscaba Vázquez? A mí me parece que efectivamente él sabe que es un presidente con una baja evaluación, y con un partido que puede perder la elección. Entonces lo que Vázquez está buscando es darle una mano al partido y mejorar el cierre de su gobierno. Y para eso hizo este discurso que, como decía Fernanda, busca
decididamente levantar la moral y el ánimo de los votantes frentistas. Yo lo interpreto así. Después que la reacción de la oposición, bueno, me parece que está en el juego político, ¿no? Esto de decir, bueno, viola la Constitución, porque está ahí en el filo, criticarlo por delante de la arena, que es una obra donde no se sabe bien cuánto salió, es opaca en ese sentido. Pero yo creo que la política, a partir del acto de Vázquez, ganó un nuevo espacio que se llama Ante la Arena. Así como un día ganó el Platense o un día ganó el Palacio Peñarol, yo creo que este es el primero de muchos actos políticos que van a hacer todos los partidos en el Ante la Arena. Mencionaste a la gente que fue al acto, a la gente que fue ante la arena. Mencionaste a los dirigentes políticos. No mencionaste a la gente de oposición, porque también ahí hubo reacciones, ¿no? Por ejemplo, llegó a haber amagues o no sé qué volumen de caceroleos mientras Vázquez hablaba. Hubo mucho fastidio también en las redes sociales con lo que se consideró una imposición, ¿no? La cadena de radio y televisión. Eso formó parte también del ambiente de ese día. Sí, como decía Daniel, de todas maneras la cadena ha sido una forma que han privilegiado muchos presidentes en Uruguay y en otros países de América Latina para hacer esta rendición de cuentas. Son pocos los países que tienen la obligatoriedad de que el presidente vaya al Congreso, como hace Estados Unidos con el mensaje, el Estado de la Unión, o Argentina, Brasil, creo que Ecuador también, ¿no? El presidente está obligado a concurrir a la Asamblea Legislativa. En otros casos, lo más extendido es que hagan una cadena y de ahí transmitan su discurso. Yo coincido con mis compañeros de mesa que lo principal del mensaje era tratar de levantar la moral de los electores frente amplistas, de los adherentes al Frente Amplio para comenzar la campaña electoral. Había salido algún reportaje en Búsqueda unos días antes o el día anterior donde se decía que tanto Vázquez como Mujica como Astori iban a empezar a poner un poco la carne en el asador en la campaña. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que destacar puede ser que sea el último acto político importante de Vázquez candidato, ¿no? Un presidente que está por terminar su ejercicio. ¿Cómo? Escuché bien, dijiste el último acto de Vázquez candidato. De Vázquez en modo candidato. En modo candidato, en el modo que más le gusta a él, donde se siente más cómodo, que eso lo ha reflejado dirigente del Frente Amplio, pero también algún dirigente de la oposición que se ve desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la transmisión política, se ve el mejor Vázquez. Es la modalidad que más le gusta a Tabaré Vázquez, de relacionarse directamente, de hablarle a un público. No se siente tan cómodo de repente en una cadena de televisión. Lo que quería decir, no Vázquez candidato, sino un último gran acto de masa donde pueda hacer moverse a sus anchas. Como acto yo rescato un poco lo que decía Daniel también, ¿no? El nivel de producción que tuvo, el uso, digamos, de varias cámaras, el uso de una grúa. Yo pensé que era un dron, después averigué que es una grúa, donde se iba acompañando el movimiento del presidente. Algunos detalles que por lo menos a mí me llamaron la atención. Hubo, en materia de cámaras móviles hubo dos. Una en una grúa, efectivamente, y otra llevada por el cameraman con su cuerpo, ¿no? La Steadicam, la que recorría, por ejemplo, la parte de la platea, ¿no? Exacto. Abajo. Ahí hay varios guiños o varios aspectos que marcan un cambio. Recordemos nada más que el año pasado este mismo acto lo hizo Fernando Vilar en una cadena de televisión leyendo un comunicado de presidencia. ¿Sí? Fue en el mismo tiempo, en el mismo momento y con el mismo objetivo. Hay un cambio radical, ¿no? Desde un presidente ausente absolutamente de la cadena nacional a un presidente presente en un escenario, y algunas cuestiones, decía, estaba solo, ¿no? Me llamó la atención porque era como una especie de, es la rendición de cuentas del presidente, ¿no? Y no estaba su consejo de ministros, su gabinete. Ese fue un detalle que para mí falló en la transmisión de televisión. El gabinete estaba. No, yo estoy de acuerdo. El gabinete estaba y no se lo mostró nunca. Nunca se mostró. Una cosa muy curiosa. No se mostró a nadie. La transmisión empezó con Vázquez arriba del escenario. Bueno, tal vez, no sé.
se prefirió No sé si fue un error. ¿no? Bueno, Me llamó- está bien. Algunos A mí me ministros llamó son la muy atención. poco populares. A mí me llamó la Yo atención. dije que ¿no? me llamó la atención, porque en realidad justamente me parece que Vázquez se puso todo el cuadro al hombro y salió él a defender la gestión del Poder Ejecutivo, como corresponde Es así, probablemente. es así. Pero en otros actos uno ve que la figura central no está tan sola. A mí me llamó la atención, a pesar de que había gente atrás, que vale decir que había algunos espacios vacíos en las últimas filas que estaban de espalda al presidente, que eran las más presentes en la toma, y eso es un error importante también. Había gente tomando mate en el medio de la transmisión, es decir, eso uno tiene que cuidar algunos aspectos, ¿no? De que se vea, o mirando el celular, que quienes están atrás estén en una posición de atención. No digo que se paren. Pero el y mate hagan no lo caras, puedes pero- prohibir en una... Federico. Bueno, es un estadio de 120 millones de dólares. Yo, qué sé, yo no tomo mate y la verdad que esas No, cuestiones no. a veces me rechinan un poquito y tengo miedo que me saquen la ciudadanía por estas declaraciones. Decir pero- que yo no debería estar tomando mate. Pero ahora. mirá. Bueno, pero acá estamos en un espacio entre amigos. Pero en el Antel Arena, yo no sé si vos podés ir al Madison Square Garden con un mate y un termo. Creo que no. Para ningún tipo de acto. Ah, pero bueno, no pero es eso una relevante bobada, es una eso, bobada, no no, es por eso no relevante. quiero entrar. Lo que veo es que el presidente sí apareció cargándose el equipo al hombro, los ministros no estaban en el escenario, a pesar de que estaban todos, a pesar de que estaba Mujica no apareció en la transmisión. Se cuidó muchos detalles de no mostrar, por ejemplo, A los banderas precandidatos partidarias, tampoco. no mostrar a los precandidatos. Hubo un uso de la iluminación intencional para marcar, digamos, la relevancia del actor central. La verdad que estuvo muy bien producido, fue un acto bien hecho realmente. Sí, la imagen de Vázquez claramente salió muy favorecida en esa escenificación y en la transmisión misma de televisión, ¿no? Yo lo vi por la televisión, iluminación tengo que que tuvo, la vestimenta, ¿no? Ese saco claro, una camisa celeste sin corbata, bueno, un peinado cuidado, lució como fresco y joven, digamos, más desacartonado que lo habitual en sus presentaciones públicas, Sí, ¿no? se le vio bien, o sea, se le vio vital, que era algo que había perdido un poco y se le vio así. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo lo tomó la oposición? Claro, ¿Sabés qué? yo estuve dejaba siguiendo las redes ese punto, y ¿no? Más allá de los dirigentes. había los dirigentes usuarios de Twitter ¿qué dijeron los ciudadanos? ¿no? que le pedían a la gente que contaran qué pasaba en sus barrios, ¿no? Si había caceroleos o no. Y de acuerdo a lo que pude revisar, parece ser que el único barrio donde hubo caceroleo fue en Pocitos. Y yo lo que digo es que en realidad el caceroleo no fue impulsado por la oposición, ¿no? Es decir, pueden haber cuadros, militantes, medios o bajos de los partidos que estén enroscados en ese tipo de cosas, pero como que la oposición critica, pero tampoco toma la decisión de ir a una medida tan extrema y poco agradable y constructiva, ¿no? Como promover un caceroleo, ¿no? Y recordemos, el caceroleo está asociado a la caída de la dictadura, ¿no? Cuando había cadena de los militares, del gobierno, del Goyo Álvarez o de los personajes, Rapella, me acuerdo, o Volentini. Bueno, ahí se salía, se golpeaba las ollas. Como que no es, yo diría, no es el medio de expresión predilecto de la oposición, y la oposición no lo impulsó. Es cierto, hay mucha gente molesta, enojada con los contenidos del discurso, con el uso del Antel Arena, pero yo creo que eso es parte de la discusión y del debate político. Sí. A ver, comentarios de los oyentes a propósito de la transmisión de televisión y la ausencia en ella del gabinete. Dice, por ejemplo, este mensaje de Gonzalo: nada fue improvisado, estuvo armado hasta el mínimo detalle y por eso no mostraron a los ministros que tienen menos aceptación que Vázquez. No creo que se hubiera inmolado cargando esa responsabilidad. Otro va por el lado también de que el asunto fue calculado, por ejemplo, porque si se mostraba al gabinete se mostraba a Carolina Cose, No porque no está en candidata. el gabinete, ya renunció. Claro. Pero Ojo con eso. Carolina puede poner Cose gente atrás igual del Carolina Cose presidente. no es ministra, pero bueno, estaba ahí y capaz que terminaba apareciendo en la toma cuando Daniel Martínez estaba de viaje y no aparecía. Bueno, Estaba Andrade también. Quizá esa fue una de las razones por qué no se mostró a los precandidatos, ¿no? Porque el favorito en todas las encuestas no estaba presente y eso podía significar... Pero por la naturaleza del acto no daba Bueno, para mostrar. exacto. a los Bueno, pero si los candidatos. mostrás Sí. a todos, los mostrás a todos. Pero a no los tenías ministros los podés para mostrar. mostrar. No, por eso, pero es un acto no te- bajo sospecha de ser un acto partidario. partidario. Me parece que decidieron no mostrarlo y estuvo bien eso. No, yo creo después, que no. Miguel dice:
Todo bien con el análisis escenográfico, imagen, etcétera, pero ¿y lo que dijo? Quiere sangre. ¿Y lo que dijo? Ahora vamos a lo que ¿Cómo dijo. hacemos? Nos quedarían 5 minutos. A ver, vamos a lo que dijo. ¿Fernanda? ¿No intervino la segunda? A ver, ¿Sí? lo que dijo está siempre lo que dicen los presidentes han estado cuestionado por la oposición. Siempre se tilda que el contenido del mensaje del presidente tiene un tinte político más allá. En todos los presidentes del 85 para acá ha pasado eso. Y no tenemos que olvidar que en el caso de los presidencialismos, el presidente es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Naturalmente, si da cuenta de su gobierno, va a haber una posición política de defensa natural de su gestión. Lo que puede llamar la atención, una de las cosas que se criticó más fue la catarata de datos, de cifras, de índices, indicadores que arrojó. Pero si uno mira en términos comparados, es bastante normal que los presidentes hagan eso, sobre todo en el último año de su gestión. Su última rendición de cuentas generalmente es donde tiran más datos, porque es lo que le permite comparar más con gestiones anteriores. Sí, y de hecho ha sido también una constante en las rendiciones públicas de cuentas que ha hecho Vázquez. El año anterior fue la presentación de Fernando Vilar, pero el otro había sido una cosa de cuadros y gráficos y que eran casi ininteligibles. Entonces, tiene también el presentar datos, tiene como la intención de mostrar evidencia, si se quiere, la presunción de objetividad. Se le ha criticado que escogió los momentos y los puntos de comparación. Bueno, digamos, eso es como una práctica también usual. Se escogen los parámetros para mostrar la imagen más favorable posible. Y si bien el Vázquez comenzó marcando el tono y dice, bueno, esto es un acto de gobierno, y dejando claro esa cosa de que no era un acto partidario, después a lo largo de la, digamos, ya discutimos todo lo que tenía que ver con el entorno y con lo que percibimos como el objetivo del acto, pero también los contenidos. Le contestó a la calle en algún sentido, decía, bueno, me quedan tantos días de gobierno, o estos son todos los días de gobierno, si se quieren, en respuesta al conteo de días que faltan para que termine el gobierno de Vázquez, que hace la calle Pou. Levantó el guante respecto a la propuesta de la Rañaga, criticando lo que él llamó la militarización. Le contestó a un solo Uruguay, ¿no? Cuando también dijo Uruguay es uno solo y aquí somos todos Uruguay, eso es claramente un... Sí, que también es parte del estilo de Vázquez, digamos, en sus alocuciones como presidente y mucho más como candidato, siempre si se quiere, chicaneado un poco a los opositores. Y habló muy brevemente de Venezuela también, manteniéndose en el eje, ¿no? Yo contaba ayer en la mesa que hicimos temprano, y en la que también se comentó el acto del viernes, que la estructura, la base de la exposición de Vázquez fue la misma que utilizó en diciembre en el almuerzo de ADM. Pero claro, era absolutamente diferente el ambiente, ¿no? Público. Mientras que en el almuerzo de ADM, que estaba repleto, se lo escuchó con mucha frialdad, y creo que hubo un aplauso en toda la intervención, que fue más o menos igual de larga. Acá Vázquez tuvo un aplauso por minuto, ¿no? Bueno, pero está jugando el locatario. Claro, digo, pero... No, tuvo un momento donde en su cancha. No, pero digo, a los efectos de hacer el planteo público, pero había ¿qué clases, duda no? cabe de que es mejor un cosas, ambiente como ese? Aplaudían cosas como insólitas, ¿no? O sea, francamente, yo lo vi por la televisión y aplaudían demasiado cifras, datos duros, lo cual había un ambiente que estaba naturalmente inclinado al aplauso. Más al Yo principio. quería decir que Vázquez hace una rendición de cuentas basado en 10 puntos que son los que él anunció cuando asumió la candidatura presidencial en el 2014. Pero podría usar otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, la Check UI, Check, ahí va, presenta un análisis súper interesante donde ellos toman el programa y el discurso del 1 de marzo. Y ellos ahí encuentran que este gobierno lleva cumplido solamente 1/3 de las promesas que hizo.
Sin embargo, él toma estos 10 compromisos del inicio de su campaña y lo que encontramos que, bueno, es que las dos últimas son medias como incomprensibles, pero las 8 primeras promesas son como muy sustantivas, son las más polémicas porque ahí está la educación, ahí está la seguridad, ahí está el relacionamiento exterior del país, y bueno, Vázquez buscó darle el giro, se defendió como gato entre la leña. Hay algunas gestiones que son difíciles de defender y Vázquez lo hizo. Estoy pensando sobre todo en la educación. Hay una manipulación muy fuerte de números. Me parece que es más defendible la posición de política internacional que los números de la educación o de la seguridad. Le echó la culpa al Código del Proceso Penal, es algo que bueno, me impresionó mucho, porque en realidad es algo que algunos expertos lo están diciendo, pero bueno. Ya lo había mencionado en el almuerzo de ADM, había puesto la misma gráfica y había citado un estudio de una universidad de Londres, ¿no? En London College, exacto. Algo así. Esa argumentación es, por lo visto, es una línea de defensa o de análisis que el gobierno, el Ministerio del Interior están empleando fuerte, ¿no? No evitó nada, ¿no? Yo igual creo que no evitó entrar en ninguno de los temas, porque también uno, manejando el discurso, podía haber dicho, bueno, de esto hablo, de esto no hablo. Habló y en parte, bueno, obviamente como todo este juego, ¿no? La oposición dirá que no hizo la suficiente autocrítica y el resto dirá que defendió muy bien la gestión, pero algunas cuestiones. Toca el tema de la seguridad en un discurso de alrededor de una hora, en el minuto 50 recién, ¿no? El principal problema de preocupación de los uruguayos aparece en el minuto 50. Y cuando busca la salida esa, creo que hace un equilibrio bastante fino y sale por el lado de la tecnificación y dice en un momento, bueno, que hay problemas que probablemente este gobierno no los pueda solucionar y queden para que se solucionen en gobiernos que vendrán. Por ejemplo, la prometida baja del 30% en las rapiñas. Entonces tiene como distintas... Tiene distintos manejos a lo largo del discurso. Hoy hablábamos de las distintas modalidades de presentación. También esos discursos tienen distintas modalidades. Uno escucha el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos y es un mensaje global. Casi no hay cifras, digamos, no se manejan, ganamos tantos esto y se bajó tanto. Es una especie de mensaje de unión al pueblo norteamericano y en algunos momentos también sobre el final del discurso... Depende del presidente. No, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero a pesar de los matices, el tono del discurso tiene una similitud tal vez más próxima con lo que fue sobre el final del discurso de Vázquez. Vázquez tuvo en los momentos finales del discurso una carga mucho más emotiva, mucho menos planteada en cifras, un mensaje de unión para la campaña electoral. Eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno cuando habló del papel de las redes sociales, ¿no? A pesar de que usó una frase media desafortunada, quiso me parece que hablar de un tema sobre el cual no sabe demasiado. Entonces, bueno, habló de los descerebrados, de las redes sociales, pero creo que es un llamado interesante, hizo un reconocimiento a los gobiernos anteriores, que pasó bastante desapercibido en los comentarios, pero que en el público no generó el rechazo que se esperaba. Yo por lo menos esperé que hubiese una silbatina muy fuerte. Le pegaron algún chiflido a Sanguinetti. A Sanguinetti, creo que hoy es la principal amenaza, porque hoy está en la vuelta, pero habló de la calle, habló de los gobiernos, es decir, habló de un esfuerzo y de una continuidad del Estado desde el año 1985, y él se puso como parte de ese proceso, como para cerrar un discurso que me parece que lo hizo con un mensaje a todos los uruguayos, que creo que eso estuvo muy bien planteado. Sí, lo cierto es que nosotros todos los 2 de marzo o días subsecuentes a los discursos del 1 de marzo usualmente lo hemos matado a Vázquez y al discurso de rendición de cuentas por lo pacato, lo falto de creatividad, lo poco apelativo. Y esta vez nos encontramos con los matices que podemos tener sobre los contenidos o sobre cómo pueden leerse o qué tanto irrumpen la campaña, con un evento mucho mejor producido que lo que hemos visto hasta ahora, con un enfoque mucho más profesional y con contenidos. Bueno, uno puede después evaluar qué tan manipulados fueron esos contenidos, pero es una producción y un esfuerzo que no habíamos visto hasta ahora. 2 mensajes de la audiencia. Uno, Etel dice, se aplaudían números porque hay un bombardeo desde parte de la oposición, amplificado por algunos medios de comunicación, que genera la sensación de que todo está mal y de décadas perdidas. Por eso se aplaudía. Y dice otro, convengamos que nos levantó el ánimo como frente amplistas. Creo que nos levantó la moral. Esto lo dice Daniel de Santa Lucía. O sea, Vázquez fue muy eficaz. Efectivo. Sí, claro.